Pablo Escobar era un hombre con mucho dinero. Él mismo lo decía sin vergüenza. La gente conocía su nombre y lo temía. En Medellín, su sola presencia hacía que el silencio llenara las calles. Cuando caminaba, unos lo saludaban con respeto y otros bajaban la cabeza con miedo. Su dinero abría puertas y compraba silencios. Nadie quería ser su enemigo porque todos sabían lo que pasaba con quienes lo desafiaban. El miedo era su arma más fuerte. También era su escudo. 1. Vida temprana. Pablo Escobar nació en 1949 en Río Negro, Colombia. Creció en Medellín. Su familia era pobre pero estable. Su madre era maestra y su padre trabajaba en el campo. Tenía comida y techo, pero no tenía lujos. Desde niño mostró ser inteligente. Aprendía rápido en la escuela y recordaba muchas cosas con facilidad. No le gustaban las reglas. Le gustaba más el dinero. Otros niños querían jugar o aprender. Pablo quería billetes en sus manos. Veía casas grandes en Medellín. Soñaba con vivir en una de ellas. No aceptaba la vida de pobre. Siempre pensaba que merecía más. Su carácter era fuerte. No le gustaba perder y le gustaba destacar entre los demás. Sonreía para convencer. Miraba con dureza para imponer respeto. Su madre intentaba enseñarle valores, pero él pensaba en ganar dinero. No soñaba con ser médico ni maestro. Soñaba con ser rico. Desde niño ya tenía ambición. Desde niño ya quería poder. La pobreza fue su comienzo, pero nunca aceptó que fuera su destino. Segundos delitos pequeños. Pablo creció rápido. Ya no era un niño. Ahora era un joven con hambre de dinero. No quería esperar. No quería un trabajo normal. Pensaba que eso era perder el tiempo. Comenzó con cosas pequeñas. Vendía lápidas robadas de cementerios. No le importaba el dolor de las familias. Solo miraba las piedras como negocio. Ganaba un poco de dinero. Sonreía y pensaba en más. Luego empezó a mover cigarrillos de contrabando. Los traía de otros lugares. Los vendía en Medellín. Era un negocio fácil. Tenía clientes seguros. No le interesaba si era legal. Solo le interesaba la ganancia. También robaba carros. Los tomaba en la calle. Los vendía en partes. A veces los cambiaba por dinero. Mostraba su habilidad. Sabía negociar. Sabía asustar. Sabía convencer. Pablo era joven, pero ya era duro. No tenía miedo.
caminaba con confianza. Tenía palabras suaves cuando quería. Tenía amenazas cuando necesitaba. La gente lo veía como encantador. Otros lo veían como peligroso. Nunca estaba quieto. No podía soportar la rutina. No quería estar en un taller. No quería estar en una oficina. Decía que la vida era más grande. Decía que merecía más. Sus amigos lo seguían. Le gustaba mandar. Hablaba con voz firme. Caminaba con paso seguro. Siempre buscaba respeto. Si no lo tenía, lo tomaba con fuerza. Pablo entendió algo muy rápido. Con miedo podía ganar. Con dinero podía comprar. Con palabras podía engañar. Aprendió que todo era un juego y él quería ser el ganador. En las calles de Medellín ya era conocido. La policía lo vigilaba poco. Sus crímenes parecían pequeños. Para Pablo eran el inicio. No quería ser un ladrón común. Quería ser alguien grande. Cada lápida robada, cada cigarrillo vendido, cada carro tomado era un paso. Eran pasos hacia un mundo más oscuro. Eran pasos hacia más dinero. Pablo caminaba sin mirar atrás. Para él lo importante era el futuro. El futuro debía ser suyo. Tercera entrada al negocio de la droga. En los años 70, Pablo cambió de rumbo. Ya no quería crímenes pequeños. Ahora buscaba negocios grandes. Escuchó hablar de la coca. Era un polvo blanco. Venía de Perú y Bolivia. Tenía valor en Colombia. Tenía aún más valor en Estados Unidos. Pablo miró la oportunidad. Sabía que podía ganar millones. No pensaba en riesgos. Pensaba en riqueza. Decidió entrar en el negocio. Empezó a mover pasta de coca. Era el inicio de algo más grande. Conoció a personas que sabían del comercio. Le ofreció ayuda. Le ofreció transporte. Ellos confiaron en él. Veían en Pablo a un joven listo y decidido. Pronto movía cargamentos pequeños. Usaba carros. Usaba camiones. A veces usaba mulas. No importaba el método. Importaba que la droga llegara a destino. Y llegaba. El negocio crecía rápido. En Estados Unidos había demanda enorme. Todos querían cocaína. Pagaban mucho dinero. Pablo sonreía al ver las ganancias. Cada viaje le daba más poder. Ya no era un ladrón de autos. Ya no era un vendedor de cigarrillos. Ahora era un contrabandista de coca. Y quería más.
Aprendió que la droga no era como otros negocios. Requería logística. Requería contactos. Requería armas. También requería miedo. Y Pablo sabía usar el miedo. Se rodeó de hombres leales. Les pagaba bien. Les daba respeto. Ellos lo protegían. Ellos lo obedecían. Así formaba un grupo fuerte. En poco tiempo era dueño de rutas. Controlaba pasos secretos. Pagaba a policías. Pagaba a jueces. El dinero abría caminos. El miedo cerraba bocas. El joven ambicioso se había convertido en jefe. No tenía límites. Cada envío lo acercaba a la riqueza total. Cada trato lo hacía más temido. Pablo ya no soñaba. Pablo ya construía su imperio. Cuarto nacimiento del cartel de Medellín. En 1976, Pablo dio un paso más grande. Ya no trabajaba solo. Formó un grupo con otros hombres fuertes. Era el inicio del cartel de Medellín. Ese nombre después sería famoso en todo el mundo. El cartel no fabricaba la cocaína. El cartel movía la cocaína. Esa era la clave. Pablo no era químico. Él era organizador. Tenía visión. Veía rutas donde otros veían barreras. Pronto el grupo tenía aviones. Usaban pistas secretas en la selva. Tenían pilotos listos para volar de noche. Tenían contactos que cuidaban cada paso. Nada quedaba al azar. El cartel también movía droga en barcos. A veces usaban lanchas rápidas. A veces usaban cargueros. Más tarde incluso usaron submarinos. Pablo quería controlar cielo, mar y tierra. Cada miembro tenía un papel. Algunos manejaban dinero. Otros cuidaban armas. Otros negociaban en la ciudad. Era como un ejército secreto. Pero no luchaba por banderas. Luchaba por poder y riqueza. Pablo era el líder. Su palabra era ley. Nadie dudaba de él. Tenía carisma. Sabía convencer con una sonrisa. Sabía ordenar con una mirada. El cartel creció rápido. Pronto movía toneladas de cocaína. Las rutas llegaban a México. Desde allí pasaban a Estados Unidos. El dinero entraba sin parar. Pablo reinvertía siempre. Compraba más aviones. Compraba más casas. Compraba más voluntades. La corrupción se volvió parte del sistema. Con billetes todo era posible. En Medellín su poder se sentía.
Tenía hombres armados en cada barrio. Tenía casas de seguridad. Tenía almacenes llenos de droga. Tenía bancos escondidos de dinero. El cartel de Medellín se convirtió en una máquina. Cada semana movía cargamentos enormes. Cada semana ganaba millones. Pablo estaba en la cima y sabía que la cima era solo el principio. El joven que empezó vendiendo cigarrillos ahora mandaba un imperio. El cartel no era un grupo pequeño. Era una red mundial. Pablo había creado su arma más grande. El cartel era su obra. El cartel era su fuerza. El cartel era su camino al poder absoluto. 5. Riqueza explosiva. A inicios de los años 80, el cartel ya dominaba el mercado. Cada mes enviaba toneladas de cocaína a Estados Unidos. La demanda era enorme. El dinero llegaba en montones. Pablo veía millones crecer como ríos. Su fortuna era increíble. Tenía más de 10.000 millones de dólares. Era difícil contar tanto dinero. No cabía en bancos. No cabía en cajas. Lo guardaba en casas y bodegas secretas. El dinero era tanto que había pérdidas absurdas. Ratas entraban a los almacenes. Comían billetes. Miles de dólares se perdían así. Para otros era tragedia. Para Pablo era detalle menor. Tenía demasiado. La riqueza le dio poder absoluto. Compraba haciendas enormes. Tenía caballos, autos, aviones privados. Su vida era lujo. Sus fiestas eran legendarias. Todo Medellín hablaba de él. También compraba respeto. Regalaba dinero a jueces, policías y políticos. Nadie podía detenerlo. Su billetera era arma. Su billetera era llave. Donde no llegaba el miedo, llegaba el soborno. En su casa construyó lujos sin medida. Tenía zoológico privado. Tenía esculturas de oro. Tenía piscinas gigantes. Cada objeto era símbolo de poder. Pero la riqueza no era solo para mostrar. Era también herramienta. Con dinero pagaba armas. Con dinero mantenía hombres leales. Con dinero abría nuevas rutas. El dinero alimentaba el cartel. Su fama crecía. Revistas hablaban de él. Decían que estaba entre los hombres más ricos del mundo. Pablo lo sabía y sonreía. Para él, esa lista era un trofeo. En Medellín la gente veía los cambios. Había barrios pobres, pero con nuevos campos de fútbol. Había casas construidas con su dinero. La gente pobre lo llamaba patrón. Mientras tanto, el mundo lo observaba con miedo.
La riqueza de Pablo no era normal. Era riqueza nacida del crimen. Era riqueza que se transformaba en poder mortal. Pablo Escobar ya no era un simple contrabandista. Era un rey de cocaína. Sus billetes eran montañas. Sus enemigos eran pequeños ante él. El mundo comenzaba a entender que su fortuna no era un accidente. Era resultado de un plan calculado. Era fruto de una ambición sin límites. 6. Imagen de Robin Hood. La riqueza de Pablo era enorme, pero no quería ser visto solo como criminal. Quería ser amado por la gente. Por eso empezó a dar dinero en Medellín. Construyó casas para los pobres. Entregó llaves a familias sin techo. Muchos lloraban de emoción. También pagó canchas de fútbol en barrios humildes. Los niños jugaban allí con alegría. Decían que gracias al patrón podían soñar. La gente lo veía como salvador. En las calles regalaba billetes. Caminaba entre la gente y entregaba dinero a manos abiertas. Algunos lo llamaban héroe. Otros lo llamaban santo. Para los pobres era un hombre justo. Los barrios más pobres lo adoraban. Cuando Pablo llegaba, todos corrían a saludar. Los ancianos lo bendecían. Las madres le agradecían. Los niños gritaban su nombre con orgullo. Los ricos pensaban diferente. Para ellos era un delincuente. Decían que su generosidad era mentira. Decían que solo quería esconder sus crímenes. Pero los pobres no escuchaban esas voces. Para ellos lo importante era su ayuda. Pablo sabía usar esa imagen. Entendía que el amor de la gente era protección. La policía podía entrar al barrio, pero nadie hablaba contra él. Nadie lo traicionaba. Todos lo cuidaban. La fama de Robin Hood creció. Revistas y periódicos contaban sus obras. Decían que era el patrón de Medellín. Decían que tenía corazón para los pobres y mano dura para los enemigos. Pablo disfrutaba de esa doble cara. En su mundo era criminal. En las calles era héroe. Jugaba con esas dos imágenes y las usaba a su favor. La gente del barrio le construyó lealtad. Esa lealtad fue fuerte. Cuando llegaron tiempos de guerra, esos mismos barrios lo defendieron. Para muchos él era más que un hombre. Era símbolo de esperanza. Así, con dinero y carisma, Pablo Escobar se convirtió en mito. No solo era el hombre más rico del país. No solo era el dueño de un cartel. Era también el patrón amado por los pobres. Su nombre ya no era solo miedo. También era gratitud. También era respeto.
7. Ambiciones políticas. Pablo Escobar no quería ser solo un jefe del cartel. Quería respeto oficial. Quería un lugar en el gobierno. En 1982 entró al Congreso de Colombia. Era representante suplente. Se vestía elegante y sonreía frente a todos. Muchos se sorprendieron. ¿Cómo un hombre de barrios pobres llegaba tan alto? Pablo decía que quería ayudar al pueblo. Decía que quería justicia social. Decía que los ricos no pensaban en los pobres. La gente humilde lo apoyaba. En el Congreso hablaba con seguridad. Sus palabras eran claras. Prometía trabajo. Prometía vivienda. Prometía salud. Prometía un futuro mejor. Los políticos viejos lo miraban con desconfianza. Pablo disfrutaba el poder político. Le gustaba estar en fotos oficiales. Le gustaba aparecer en periódicos como líder. Sentía que ahora podía ser más que un criminal. Podía ser visto como hombre respetable. La gente pobre lo veía como defensor. Decían que el patrón por fin estaba en la política. Pensaban que él iba a cambiar las cosas. Lo llamaban héroe del pueblo, pero la élite no lo aceptaba. Los ricos lo conocían. Sabían de dónde venía su dinero. Sabían que era traficante. Para ellos era un peligro. Querían sacarlo del poder. Los días de Pablo en el Congreso fueron cortos. Al inicio lo recibieron con aplausos. Pronto llegaron las sospechas. Algunos periodistas empezaron a investigar. Empezaron a publicar su pasado oscuro. Pablo intentaba sonreír. Decía que eran mentiras. Decía que lo atacaban porque ayudaba a los pobres. Pero la verdad era difícil de ocultar. Su vida de criminal era pública. Su entrada en la política no fue un error para él. Fue un intento de ser más grande. Quiso mezclar poder legal con poder ilegal. Quiso ser jefe del pueblo y del gobierno al mismo tiempo. En ese momento pensaba que podía lograrlo todo. Pensaba que podía comprar respeto igual que compraba casas o aviones. Creía que nadie lo detendría. Pablo Escobar ya no era solo un mito de las calles. Ahora era político. Ahora era figura pública. Creía que su camino al poder total estaba abierto. No sabía que esa ambición lo pondría frente a enemigos aún más peligrosos. 8. Choque con las élites. Pablo Escobar pensaba que podía engañar a todos. Quería que lo vieran como político serio. Pero los ricos del país no lo aceptaban. Ellos sabían la verdad. Ellos conocían su pasado en el crimen.
Muy pronto empezaron los ataques. Los periódicos publicaban historias sobre él. Decían que era narcotraficante. Decían que su dinero venía de la cocaína. Las élites hablaban en voz alta. Decían que era un hombre peligroso. En el Congreso la presión fue grande. Los políticos de familias poderosas lo señalaban. Decían que no debía estar allí. Lo llamaban intruso. Lo llamaban criminal. Pablo escuchaba esas palabras con rabia. Su imagen pública empezó a caer. Lo que antes eran sonrisas, ahora eran dudas. Lo que antes eran aplausos, ahora eran acusaciones. La gente rica se unió contra él. Pronto lo sacaron de la política. Fue expulsado. Fue humillado. Los mismos que lo recibieron al inicio lo rechazaban ahora. Para Pablo esa herida fue grande. Su ego no soportó la caída. Había soñado con ser respetado. Había creído que podía ser parte de la élite. Pero le cerraron la puerta en la cara. Ese golpe lo marcó para siempre. En Medellín, muchos pobres seguían apoyándolo. Pero él ya no pensaba igual. Ya no soñaba con aplausos. Ya no soñaba con discursos. Ahora pensaba en venganza. El rechazo lo transformó. Su ambición política se rompió. Su orgullo estaba herido. Su odio creció. Empezó a ver enemigos en cada político. Empezó a ver enemigos en cada periodista. Pablo no olvidaba las humillaciones. No olvidaba las palabras duras de las élites. Prometió dentro de sí que se vengaría. Y él siempre cumplía sus promesas. La política le había cerrado las puertas. Ahora miraba hacia otro camino. Un camino más oscuro. Un camino de violencia. Así terminó su sueño de ser respetado por el gobierno. Ahora solo quería ser temido. El choque con las élites no lo detuvo. Lo empujó más lejos. Lo empujó hacia la guerra. Pablo Escobar dejó de buscar respeto. Ahora quería sangre. Ahora quería dominio absoluto. 9. Violencia en aumento. El rechazo de las élites encendió la furia de Pablo. Su orgullo estaba herido. Su poder estaba en riesgo. Decidió usar la violencia como respuesta. Declaró guerra al gobierno. Declaró guerra a todos los que lo atacaban. Ya no quería respeto político. Quería miedo total. Quería control con sangre. Empezaron los atentados. Carros bomba explotaban en las ciudades. La gente vivía con terror. Nadie sabía cuándo sería la próxima explosión. Las calles se llenaban de humo y gritos.
Los jueces fueron blancos. Muchos recibieron amenazas. Algunos aceptaron sobornos. Otros fueron asesinados. Pablo no perdonaba a nadie que lo enfrentara. Los periodistas también sufrieron. Escribían sobre él. Publicaban verdades que lo molestaban. Muchos murieron por esas palabras. Sus muertes llenaban portadas, pero no detenían al patrón. Incluso candidatos presidenciales fueron atacados. Uno tras otro caían bajo sus órdenes. El país estaba en caos. La política se volvió guerra. La gente común sufría cada día. Iban al trabajo con miedo. Tomaban buses con miedo. Dormían con miedo. Las familias lloraban víctimas inocentes. La violencia alcanzaba a todos. La policía luchaba. Muchos agentes morían en las calles. Cada día había enfrentamientos. Cada día había cuerpos en el suelo. El uniforme se volvió blanco fácil. El gobierno intentaba resistir. Ponía más soldados. Ponía más controles. Pero Pablo tenía dinero. Podía comprar información. Podía comprar armas. Podía comprar traiciones. El país entero vivía bajo su sombra. Medellín se convirtió en campo de batalla. Las noches eran largas. Las sirenas no paraban. Los disparos eran parte del aire. La guerra de Pablo no era solo contra enemigos. Era también contra un sistema que lo rechazó. Su rabia se volvió estrategia. Su odio se volvió política de terror. Así empezó una etapa de sangre. Una etapa sin descanso. Pablo Escobar había decidido que si no podía gobernar con votos, gobernaría con miedo. Y su violencia cambiaría la historia de Colombia para siempre. 10ª guerra con el cartel de Cali. La violencia no solo era contra el gobierno, también era contra otros narcos. El cartel de Cali era su rival más grande. Ellos querían el negocio, querían las rutas, querían el poder. Pablo no aceptaba competencia. Decía que Medellín era suyo. Decía que nadie podía quitarle su imperio. Así comenzó la guerra entre Medellín y Cali. Los hombres de Pablo atacaban en la noche. Ponían bombas en casas de los jefes de Cali. Disparaban en las calles. Dejaban cuerpos como mensajes. La guerra era abierta. El cartel de Cali también respondía. Tenía dinero. Tenía armas. Tenía políticos de su lado. Pagaba a policías. Pagaba a jueces. Igual que Pablo, usaba el soborno y el miedo. La violencia aumentó.
En Cali explotaban carros bomba. En Medellín mataban a hombres de confianza de Pablo. Ningún lugar era seguro. Ni las iglesias ni los restaurantes. Los dos carteles usaban la misma táctica. Compraban lealtad con dinero. Mataban a los que decían no. Así la guerra se extendía a todas partes. El país estaba atrapado en medio. La corrupción se volvió enorme. Políticos recibían dinero de un lado o del otro. Algunos trabajaban para Medellín. Otros trabajaban para Cali. Nadie confiaba en nadie. La policía estaba dividida. Algunos agentes eran leales al Estado. Otros eran comprados por los carteles. Muchos tenían miedo. Sabían que un error podía costarles la vida. En las calles la gente vivía en terror. Escuchaban explosiones. Veían disparos. Leían en los periódicos listas de muertos cada día. La guerra de Pablo contra el cartel de Cali convertía las ciudades en cementerios. El negocio de la droga seguía creciendo. Cada muerte abría un espacio. Cada traición cambiaba el mapa. Medellín y Cali luchaban por dominar, pero el precio era sangre sin fin. Pablo seguía adelante. No quería rendirse. Creía que podía destruir a Cali. Creía que podía ser único dueño de la cocaína. Pero cada ataque lo hacía más vulnerable. Cada enemigo nuevo lo acercaba más a su caída. La guerra entre Medellín y Cali no era solo por dinero. Era por orgullo. Era por control. Era por demostrar quién era el patrón verdadero. 11. Estrategia de plata o plomo. En medio de la guerra, Pablo creó una regla simple. Esa regla era plata o plomo. Significaba aceptar dinero o recibir balas. Así funcionaba todo. Así compraba y dominaba. Si un policía recibía la oferta, tenía dos opciones. Podía aceptar el soborno y vivir. Podía rechazarlo y morir. Miles de agentes enfrentaron esa decisión. Muchos aceptaron la plata. Muchos otros cayeron bajo el plomo. La frase se volvió famosa. Todos sabían lo que quería decir. No era un consejo. Era una amenaza. Era una orden. Con esa idea, Pablo controló jueces, fiscales, periodistas y hasta políticos. Los jueces tenían miedo. Sabían que si decían no podían morir. Algunos cerraban los ojos. Otros archivaban casos. Otros callaban para proteger a sus familias. La policía sufría cada día. Sus miembros eran jóvenes y pobres. Muchos no tenían apoyo. Cuando llegaba la oferta, algunos la aceptaban.
Para ellos era sobrevivir. Para Pablo era ganar más poder. Los periodistas también eran víctimas. Cuando escribían sobre el cartel, recibían el mensaje: plata o plomo. Algunos tomaban el dinero y callaban. Otros seguían escribiendo. Esos terminaban muertos. Pablo usaba el miedo como arma mayor. El dinero era dulce. Las balas eran amargas. Las dos cosas juntas lo hacían invencible. Las calles de Medellín se llenaron de sangre. Policías caían uno tras otro. Políticos desaparecían. Periodistas eran asesinados en sus casas o en las oficinas. El mensaje era siempre igual. Nadie podía desafiar al patrón. La gente común veía todo con terror. Sabían que el sistema estaba roto. Sabían que la justicia no tenía fuerza. Muchos pensaban que Colombia ya no era un país. Era un campo de guerra controlado por plata y plomo. La estrategia hizo crecer aún más la fama de Pablo. Ahora no solo era un narco rico, era símbolo de miedo total. Su nombre era orden. Su palabra era ley. Plata o plomo se volvió parte de la historia. Esa frase no era simple dicho. Era la forma en que Pablo Escobar dominó a un país entero. Con dinero o con balas, siempre conseguía lo que quería. 12. La cárcel de la Catedral. En 1991, Pablo hizo un trato con el gobierno. Aceptó entregarse, pero solo aceptó bajo sus condiciones. Dijo que iría a una cárcel construida por él mismo. El gobierno aceptó. Así nació la catedral. La cárcel no era común. Tenía lujos que nadie esperaba. Había una cancha de fútbol. Había un bar. Había una cascada artificial. Tenía salas cómodas y camas de lujo. No parecía prisión. Parecía hotel privado. Pablo vivía allí como rey. Invitaba amigos. Recibía visitas. Organizó fiestas dentro de los muros. Los guardias obedecían sus órdenes. Nadie lo trataba como preso. Desde la catedral seguía manejando el cartel. Daba órdenes a sus hombres. Decidía rutas y negocios. Nadie lo detenía. El gobierno pensaba que estaba controlado. En verdad seguía libre por dentro. Muchos colombianos se enojaron. Veían la cárcel como una burla. Decían que no era castigo. Decían que era premio. Los periódicos publicaban fotos y hablaban de la farsa. Los enemigos de Pablo también lo notaban. Sabían que él no había perdido poder. Sabían que seguía siendo patrón.
Eso aumentaba la presión sobre el gobierno. Con el tiempo el escándalo fue mayor. Se descubrió que dentro de la catedral también había violencia. Pablo ordenó la muerte de 2 hombres que lo traicionaron. Eso pasó dentro de su propia cárcel. El gobierno no pudo callar más. Ya no podían fingir que todo estaba bien. Decidieron mover a Pablo a una cárcel de verdad. Querían sacarlo de su palacio privado. Pero Pablo no era tonto. Tenía contactos. Tenía ojos en todas partes. Supo del plan antes de que llegara. Preparó su escape. En 1992 rompió el trato. Salió de la catedral sin miedo. Se escondió en Medellín. Otra vez estaba libre en las calles. El país entró en pánico. Lo que parecía una victoria para el Estado se convirtió en vergüenza. La prisión de lujo mostró al mundo que Pablo mandaba más que el gobierno. La catedral no fue cárcel. Fue símbolo de poder. Fue prueba de que la plata y el miedo aún dominaban en Colombia. 13. Fuga y cacería. Cuando Pablo escapó de la catedral, el país quedó en shock. La gente entendió que el gobierno había perdido el control. Un criminal había burlado al Estado. La noticia corrió por todas partes. El gobierno reaccionó con fuerza. Creó un grupo especial de búsqueda. Era una unidad de policías y soldados. Su única misión era atrapar a Pablo Escobar. Estados Unidos también dio apoyo. Enviaron agentes y tecnología. La cacería empezó en Medellín. Cada calle podía esconderlo. Cada casa podía servirle de refugio. La ciudad se convirtió en un tablero de juego. Pablo se movía con rapidez. Nunca dormía en el mismo lugar. La gente de los barrios lo ayudaba. Muchos lo protegían porque lo veían como héroe. Otros lo ayudaban por miedo. Así la búsqueda se volvió más difícil. Nadie quería hablar. Nadie quería delatarlo. El grupo especial buscaba día y noche. Usaban helicópteros. Usaban radios modernos. Escuchaban llamadas telefónicas. Seguían pistas pequeñas. Pero Pablo siempre estaba un paso adelante. Los enfrentamientos eran constantes. Sus hombres chocaban con la policía. Había tiroteos en las calles. Había muertos en cada esquina. La ciudad estaba en guerra abierta. El gobierno ofreció recompensas. Pagaban a cualquiera que diera información. Algunos lo traicionaban por dinero. Otros seguían fieles. Medellín estaba dividida entre amor y odio al patrón. Pablo vivía en movimiento. Cambiaba de casa en casa.
A veces se escondía en mansiones, a veces dormía en lugares pobres. Siempre tenía guardaespaldas. Siempre llevaba armas. El país entero seguía la persecución. Los periódicos publicaban cada detalle. La televisión mostraba imágenes de la cacería. Para muchos colombianos era un drama diario. Para otros era una esperanza de paz. La fuga no era solo un escape, era también un desafío al Estado. Pablo demostraba que seguía fuerte, que seguía libre, que aún mandaba en Medellín. Pero con cada día de fuga también crecía la presión. Cada aliado podía convertirse en traidor. Cada llamada podía ser escuchada. Cada paso podía ser el último. La cacería de Pablo Escobar fue la más intensa en la historia de Colombia. Era un juego de sombras. Era una carrera de vida o muerte. El final se acercaba, aunque él aún no lo sabía. 14. Muerte en un tejado de Medellín. El 2 de diciembre de 1993, la cacería terminó. Ese día la policía recibió una llamada clave. Lograron rastrear la ubicación de Pablo en Medellín. El grupo especial rodeó la zona. Pablo estaba en una casa sencilla. Estaba con un guardaespaldas fiel. No sabía que lo habían encontrado. Usaba el teléfono sin cuidado. Esa llamada reveló su escondite. La policía entró rápido. Se escucharon disparos. Los vecinos escuchaban el ruido desde las ventanas. El barrio quedó paralizado. Todos sabían que algo grande pasaba. Pablo intentó escapar. Corrió hacia el techo de la casa. Disparaba contra los agentes. No quería rendirse. Siempre había dicho que prefería la muerte antes que una cárcel real. El tiroteo fue corto pero intenso. Las balas silbaban por el aire. El guardaespaldas cayó primero. Pablo seguía corriendo sobre los tejados. Quería huir por última vez. Una bala lo alcanzó. Cayó en el techo, herido de muerte. Su cuerpo quedó tendido. Tenía solo 44 años. El patrón más temido de Colombia había caído. Los agentes celebraron. Tomaron fotos de su cuerpo. El país entero vio esas imágenes en periódicos y televisión. Era el final de una era. En Medellín muchos lloraron. Para los pobres era el hombre que les dio casas y comida. Para ellos murió un héroe. Para otros fue un día de alivio. Fue el final de un criminal que destruyó al país. La noticia se extendió por todo el mundo. En Estados Unidos celebraron. En Colombia algunos festejaban en las calles. Otros rezaban en silencio.
Pablo Escobar estaba muerto. Su muerte no borró el dolor. No borró las miles de vidas perdidas. No borró el miedo sembrado en años de violencia, pero fue símbolo de que su poder había terminado. En el tejado de Medellín terminó su historia. Allí cayó el hombre que quiso ser político, héroe y rey del narcotráfico. Su vida terminó con sangre, igual que su camino. 15 legado de caos. La muerte de Pablo Escobar no cerró todas las heridas. Su caída fue un final, pero también un comienzo. Colombia quedó marcada por su historia. El cartel de Medellín se desmoronó después de su muerte. Sus hombres quedaron sin líder. Muchos fueron capturados. Otros fueron asesinados. Algunos huyeron del país. El imperio de cocaína desapareció poco a poco, pero el daño ya estaba hecho. Las comunidades que vivieron bajo su mando no olvidaron. Muchas familias habían perdido hijos, padres o hermanos en la guerra. El dolor seguía vivo en cada barrio. El país también quedó lleno de miedo. La gente recordaba las bombas, recordaba los carros incendiados, recordaba a los jueces muertos y a los periodistas asesinados. Esas memorias no se borraron con su muerte. El legado de Pablo fue contradictorio. Algunos lo recordaban como héroe. Decían que les dio casas y dinero. Decían que les regaló campos de fútbol. Para ellos fue un protector. Otros lo recordaban como monstruo. Decían que destruyó la paz de un país entero. Decían que con su ambición convirtió a Colombia en un cementerio. Para ellos fue símbolo de terror. Su nombre se volvió mito. Aparecía en canciones, aparecía en libros y películas. Para unos era leyenda, para otros era advertencia. Su figura dividía opiniones en cada rincón del mundo. El dinero que acumuló se perdió en parte. Miles de millones desaparecieron. Se hablaba de tesoros enterrados. Muchos buscaban esas riquezas ocultas, pero gran parte fue robada, gastada o destruida. Los carteles no murieron con él. Otros grupos ocuparon su lugar. El negocio de la droga siguió. La violencia continuó en nuevas formas. El caos no se detuvo. Pablo Escobar dejó un ejemplo peligroso. Mostró que el miedo puede controlar un país. Mostró que la ambición puede destruir miles de vidas. Mostró que el dinero fácil siempre tiene un precio de sangre. Su vida fue corta, pero intensa. Su muerte fue esperada, pero brutal. Su legado fue grande, pero oscuro. Colombia nunca olvidará su historia. El nombre de Pablo Escobar quedó grabado como símbolo de riqueza,
poder y destrucción.